Todo lo que veréis a continuación es un crimen real y te contamos cómo ocurrió. Los años 90 fueron unos años duros respecto a los crímenes. Hoy os traemos un escalofriante caso que conmocionó a España, no solo por el crimen, sino por cómo se resolvió, gracias al ADN y a un método que cambió para siempre la investigación criminal de nuestro país. En abril de 1997, el tranquilo municipio de Algete, en Madrid, se convirtió en el epicentro de un caso que conmocionó a todo el país. Eva Blanco, una joven de tan solo 16 años, desapareció después de una noche con amigos y fue encontrada al día siguiente en circunstancias desgarradoras. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Cómo se resolvió uno de los casos más escalofriantes de los años 90? Aquí, en este vídeo, te lo vamos a explicar. Seguridad depende de usted. Escúcheme con atención, no lo voy a volver a repetir. ¿Tienen el dinero preparado? Un suceso terrible. Un nuevo caso de violación y muerte. Desapareció hace 53 días. Violada y después arrojada al vacío. Un nuevo caso de violación y muerte. La muchacha volvió sola a casa. Es la adolescente número 13 que aparece muerta en nuestro país en los últimos 5 años. Autopsia confirma que el cadáver hallado ayer en Castellón es el de Sonia Rubio. Secuestro el pasado lunes en Madrid de la joven de 22 años, Anabel Segura. Si no se cumplen las peticiones, será ejecutada. Ayer nos llegaba la noticia que Anabel había sido asesinada. Sin vida de la joven de 21 años, Beatriz Agredano. Luto, dolor y rabia por una niña asesinada. Fue localizado su cuerpo sin vida. El cadáver apareció calcinado. Están recibiendo sepultura los restos de la joven Eva Blanco, que ha sido asesinada. Aquí ven ustedes las imágenes de dolor de esta mañana. Ese día yo la dejé que llegara a las 12. A menos cuarto por ahí yo ya la sentía, que estaba en la esquina. No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú le decías un horario y ella estaba. Esa noche yo notaba a mi madre muy rara, habían pasado solamente 10 minutos de retraso. Mi madre estaba dando vueltas por toda la casa. Mamá, que no te preocupes, que va a venir ahora, que ahora va a venir. No, a tu hermana le pasa algo, a tu hermana le ha pasado algo. Llamé a casa de Vanessa y me dijo que hacía un buen rato que la había dejado. Ella me confirmó y todo, me dijo, es que ella tiene que estar en casa. Olga y Manuel, una pareja que vivía en Madrid Centro. Olga se quedó embarazada. La pareja se llenó de ilusión, pues la familia empezaba a crecer. Meses después, nació su primer hijo, pero con tan solo 2 años de vida, el bebé falleció. La pareja entró en una oscura depresión. Sus vidas se llenaron de tristeza, por lo que, unos meses después, decidieron mudarse y romper con todo, ya que los recuerdos cada vez eran más dolorosos. Se mudaron a un pueblo cercano, Algete, para así poder comenzar una vida nueva. 2 años más tarde, la familia recibió la noticia más esperada. Olga volvía a estar embarazada y en 1981 nació su primera hija, Eva Blanco. La familia empezó a crecer. Al poco tiempo nació su segunda hija, Rebeca, y por último llegó María. Las 3 hermanas se criaron en un entorno lleno de amor, con unos padres que adoraban a sus hijas. Pasados los años, Eva cumplió 16. Como es normal, en esa edad adolescente, Eva empezó a salir más. Era muy sociable, cariñosa y tenía un gran círculo de amistades. Una mañana, como otra cualquiera, Eva queda con sus amigos para ir a jugar al tenis. Sobre las 2 de la tarde, vuelve a casa para comer junto con su familia.
se prepara y se arregla para salir esa tarde con sus amigas, pues habían quedado para irse a un bar musical. Eva le pide a su madre llegar una hora más tarde, en vez de llegar a las 11, poder llegar a las 12 de la noche, por lo que puntualmente su madre cede. Acordada la hora de llegada, Eva se marcha por la puerta y a partir de ese momento no se volvería a tener noticias de ella. Esa noche empieza a llover. Van pasando las horas y sobre las 12 de la noche Eva todavía no ha llegado a casa. La madre empieza a preocuparse y tras varios minutos de espera y con un mal presentimiento, llama a su marido Manuel y padre de Eva, que está trabajando como gruista esa noche. Le dice que Eva todavía no ha vuelto a casa y que lloviendo tanto le parece extraño que aún siga fuera, por lo que le pide a Manuel que mire por la zona a ver si la encuentra. Yo le pedí a Manolo que fuera por la carretera de Coveña a ver si ella se había enfadado o algo y se había ido andando. No sé por qué me vino a mí eso a la cabeza. Él estuvo buscando por las cunetas, por todos los sitios estuvimos buscando, pero nada. Tras varias vueltas, el padre no ve nada. Olga decide llamar a la amiga, Vanessa, con quien había quedado aquella noche. Le pregunta si está con ella, pero esta le responde que hacía más de media hora que la había dejado a 300 metros de su casa, por lo que tendría que haber llegado ya. El pánico se apodera de la familia tras la llamada, por lo que Olga, la madre de Eva y las dos hermanas deciden salir a la calle a buscarla. Al no encontrarla, deciden ir a la comisaría. La policía les dice que no se preocupen, que seguramente está con sus amigos y que vuelvan a casa a esperar a que llegue. La familia de Eva, no conforme con ello, decide volver a su casa. A la mañana siguiente, siguen sin tener noticias de la joven. En torno a las 9 de la mañana, la policía recibe una llamada de dos hombres que avisan del hallazgo de un cadáver en la zona. Era el cuerpo ya sin vida de Eva. La encontraron en Coveña, un municipio a 9 kilómetros de donde vivía. Su cuerpo estaba en la cuneta de una carretera en construcción. Estaba vestida, boca abajo. No se apreciaba sangre en la ropa por la lluvia que había caído aquella noche. Con la mano así echada para adelante, una y la otra me parece que la tenía debajo del cuerpo y la cabeza para adelante. Y las botas puestas, o sea, todo estaba normal, como si estuviese durmiendo. Pero observaron que había sufrido 19 puñaladas en múltiples partes del cuerpo y cara. Aquella mañana de domingo, la familia de Eva recibió la peor noticia. La autopsia reveló que Eva falleció horas después de las agresiones. Tras recibir múltiples puñaladas, acabó desangrándose. Además, encontraron líquido seminal en su interior. Tras examinarla, los médicos forenses contemplaron la opción de que la relación fuera consentida, ya que, según informaron, no tenía un gran desgarro en sus partes. Por lo que tras la autopsia indican que Eva posiblemente se habría subido a un coche con alguien conocido, que llegaron al lugar donde se encontró el cuerpo para mantener relaciones consentidas y que posterior a esto iniciaron una discusión en donde acabó perdiendo la vida a manos de esa persona, argumentando que al no tener grandes desgarros en su zona y aparecer vestida no podía ser de otra manera. En la zona encontraron la huella de un zapato de hombre. Además, algunos vecinos testificaron ver un coche blanco marca Renault por el pueblo aquella noche. Indicaron que en él iban dos chicos y que ese vehículo no lo habían visto antes. Con esas escasas pruebas, la policía comienza la investigación. Tras la pista del coche, inician una búsqueda que termina por ser descartada, ya que el vehículo, en las horas en las que los vecinos declaran haberlo visto pasar, coincide con las horas en las que alguien ya estaba perpetrando el crimen en aquella carretera sin salida, por lo que no podrían ser aquellas personas. La policía empezó a investigar el círculo de amigos de Eva. Investigaron a Sebas, el novio, y a Miguel, el ex. Ninguno de los dos estuvo aquella noche con ella, por lo que la policía los descartó al tener coartada. También investigaron a Vanessa, la amiga de Eva, quien reconoció haber estado con ella aquella noche y que la dejó a unos 300 metros de su casa. El padre también fue investigado. En uno de los encuentros recogieron unas colillas que analizaron con el ADN encontrado en el cuerpo de Eva, donde los resultados fueron negativos.
La policía se centró en el pueblo donde vivía Eva, ya que estaban convencidos de que tenía que conocer a su asesino, al no tener indicios de agresión sexual, asegurando así que el conductor de los hechos tenía que ser alguien que conocía. Laboratorio donde se analizarán todas las muestras y los 100 millones de pesetas que costará esta investigación. Masiva respuesta de los vecinos de la localidad madrileña de Algete ante la propuesta del ayuntamiento de hacer pruebas de ADN a los varones para comprobarlas con el código genético del hombre que violó y asesinó a la joven Eva Blanco hace más de 2 años. A mí me parece bien, con tal de que le encuentren. Sí, todo lo que sea favorable para la operación. ¿Por qué no la tengo que hacer yo? No lo veo lógico. 2 años después del crimen, en 1999, la policía desplegó pruebas masivas de ADN. De los 5.000 varones de Algete, se sometieron finalmente 2.013 personas, donde con un bastoncillo extraían saliva para ser analizada. Unas pruebas que jamás fueron analizadas, ya que el coste era demasiado elevado y la Fiscalía de Madrid no aprobó. Tras la desesperación de la familia y sin tener un culpable, Olga, la madre de Eva, un día decide rebuscar en la habitación de su hija para ver si podía dar con alguna pista. Lo sorprendente de esto fue cuando encuentran el diario de Eva y en las 2 últimas páginas se aprecia de arriba abajo, escrito una y otra vez, Eva y 34 31 10. Durante un largo tiempo intentaron sin éxito descifrar ese código, hasta que un día encontraron el significado del mensaje. Lejos de parecer un juego de niños o un número de teléfono, los números eran una especie de código que utilizaban los neoná. Descubrieron que durante un tiempo una parte de la pandilla de Eva estuvo en ese grupo, algo que fue pasajero y que confirmaron que era parte de una tontería y que ya no formaban parte de eso. El padre también confesó que de joven había estado en uno de esos grupos neoná, por desconocimiento y por la juventud, y que pronto salió de ahí. Pero la opinión pública consideró que quizás eso sería una pieza clave en la investigación, alegando una posible venganza por parte de ese grupo neoná en contra de su padre por haber salido de allí. Y que vincula a Eva Blanco con el mundo neoná. El número había que dividirlo en 3 partes. Los neonazis españoles utilizan mucho el 34, que quiere decir C de combate por Alemania. El número 11 significa la letra K. 3 Ks forman la palabra Ku Klux Klan. Y por último, la O. O sea, lo que se pensaba que era el 0 es una O mayúscula. Es una O mayúscula que identifica una runa céltica a la que ellos le tienen mucha estima, que es Odal. Nosotros la conclusión que llegamos es que este número quiere decir Eva y nazi. Bueno, un poco más que era cosas de brujería, cosas de nazi. Hay una serie de dibujos que hay personas que lo han visto y que le han tachado a mi hija de todo. Que era de ultraderecha, de una persona que estaba en la ultraderecha, que era muy ligera y se iba con estas personas y por eso la han matado. Estos dibujos, yo te puedo decir que pertenecía a una organización juvenil española. Cuando yo tenía 14 años, tengo muchas cosas de esa época, muchos dibujos, muchas insignias, y yo para mi hija era un tótem. Todo lo que veía en mí, ella lo hacía. ¿Qué ha dibujado? Una flecha, se ha puesto aquí, viva la falange española de las Jones. Fíjate que cómo lo pone. O sea, cosas que pone aquí, ya por eso ya de la ultraderecha, y por eso la ha matado. Algo que fue muy doloroso para la familia, ya que ese mundo no era el de Manuel padre y mucho menos el de su hija Eva, asegurando que esos no eran los valores de la familia y que ni el padre ni Eva pensaban de esa forma. A partir de ese momento, la policía empezó a no mostrar tanto interés en el caso. Dejaron de aparecer coches por la casa de la familia. Cada vez tenían menos noticias sobre las investigaciones y el caso empezó a quedar en el olvido. Se convirtió en un caso que parecía no tener final. Unos padres destrozados, con la carga de 2 pérdidas, la de su hijo de 2 años y la de su hija Eva. Unos padres que siguieron su vida como pudieron, cuidando de sus otras 2 hijas, y que fueron pasando los años sin tener noticias. 6 años después del crimen, un investigador que estaba a cargo del caso contactó con un laboratorio pionero en pruebas de ADN, que se encontraba en Santiago de Compostela. Pidió permiso a la jueza actual de aquel entonces de Torrejón de Ardoz, para poder enviar las 2013 pruebas de ADN que se recogieron en el año 1999, pruebas que no se pudieron analizar en su momento, por lo que ésta aceptó y se enviaron a analizar.
Además de las pruebas de ADN, también analizaron el fluido masculino hallado en el cuerpo de Eva, donde pudieron comprobar que el asesino, muy probablemente, era del norte de África. Incluso se pudo saber la edad aproximada del asesino, que era de unos 45 años. Con las nuevas pruebas, el círculo cada vez se estrechaba más. Se pudo descartar que el asesino fuera un amigo de Eva, pues ella no tenía ningún amigo de estas características, por lo que la versión de los hechos cambiaba por completo. La versión de que Eva aquella noche subió a un coche de alguien conocido se desmoronaba por completo, abriendo así un nuevo interrogante. ¿Fue entonces amenazada con el arma del crimen para subir al coche? ¿Y el fluido que encontraron fue por una relación sin consentimiento? La línea de investigación que se decidió tomar, teniendo en cuenta las características del asesino, fue buscar a todas las personas provenientes del norte de África que estuvieron viviendo en Algete en el año 1997 y dieron con 300 personas. Fueron uno por uno cotejando las pruebas de ADN de todas estas personas. Llegaron a la persona número 89, que en ese momento vivía en Francia. Se solicitó la muestra y este accedió. Tras analizarla, descubrieron que tenía un 97% de coincidencia con el ADN encontrado en el cuerpo de Eva. Esto quería decir que aquel individuo no era el asesino, pero que algún familiar muy cercano tenía que ser. Esta persona tenía 3 hermanos y fueron analizados. Finalmente, uno de los hermanos dio el 100% de compatibilidad. Además de las pruebas confirmadas, coincidió que esa persona había estado viviendo en el pueblo donde se encontró el cuerpo de Eva en aquellas fechas, y que cuando sucedió el crimen y al enterarse de que la policía iba a recoger muestras de ADN en el pueblo, este se marchó fuera del país. Hamed Chel, quien tenía previsto irse a trabajar a Bélgica, casado y padre de 2 hijos, en la actualidad está viviendo en Francia. Este es el vivero donde el asesino de mi hija ha estado viviendo hasta los 2 años después de hacerlo, que fue cuando empezamos a hacer las pruebas de ADN, que por lo visto se debía asustar y fue cuando salió huyendo de aquí y se fue a donde se fuera. Él vivía aquí en una caravana con su familia, con sus hijos, y aquí estuvo viviendo todo el tiempo. Yo ese día estaba en gestación de Cari, de meses, me faltaban pocos meses. Y él ese sábado trabajó. Pero vino pronto a casa. Y yo no lo vi mojado, ni lo vi sucio, ni lo vi lleno de barro. Porque cuando tú cometes un acto como este, acto tan criminal, tú no vas a tu casa así como así. Tú vas a algún sitio, te cambias, te lavas, te limpias, qué sé yo no sé nada. Me pregunto cosas que no encuentro ni la respuesta. Yo no vi nada, yo no sé. Tantos comentarios que he oído, que he visto, porque yo estaba bien con él. Tú imagínate, después de todo lo que hemos estado luchando, de lo que todo hemos estado intentando localizarle, que yo haya estado al lado de él más de una vez en la carretera, ahí parado que he estado yo, y está aquí en el vivero y que no sabía que era él, fíjate. La policía lo detiene. 17 años después del crimen de Eva, consiguen detener al asesino, el cual no opuso resistencia alguna a ser reportado a España y en cotejar las muestras de ADN de la víctima. La familia, tras varios años de desesperación, consiguen saber quién fue el culpable del fallecimiento de su hija. Después de tantos años, las piezas del puzzle empezaban a encajar. Meses después de ser detenido y ya en prisión, Hamed aparece sin vida colgado en su celda, antes de poder ser juzgado. Aunque las pruebas de ADN confirmaron que Hamed era la persona que estuvo con la víctima en sus últimas horas y que todos los indicios apuntaban a él, el caso quedó no resuelto, al no poder condenar al acusado. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo condenó al Estado a indemnizar a la familia del asesino con 90.000 euros, por no haber actuado mediante el protocolo de protección antisuicidio dentro de la cárcel. El reloj se paró en la casa de la familia Blanco esa mañana del 20 de abril de 1997. Lo natural es que los hijos vean morir a sus padres, y no al revés. Y uno puede imaginar el dolor de que alguien rompa lo único que el ser humano puede construir a lo largo de toda su vida: una familia. Le dio tantas puñaladas.
Y luego encima la violó. Siempre pensé que porque no la había dejado en casa. Si ya le había hecho eso, ¿por qué la mató? Es duro porque tienes 14 años y no lo entiendes. Mi hija ya está ahí donde está. Desgraciadamente, la familia de la víctima no tuvo justicia. El asesino de Eva Blanco jamás fue juzgado y el vacío de su pérdida quedó para siempre. Si os ha gustado el vídeo, recuerda dejar un like, compartirlo por tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo caso.